Economista, educador y director ejecutivo de Enseña Uruguay. Es un placer recibir a la redacción del País a Juan Martín Fernández. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Sos el primer universitario de la historia de la escuela rural a la que fuiste en Río Negro. ¿Cómo fue esa experiencia y qué significa eso para vos? Y es bastante particular, o sea, yo fui a una escuela en Río Negro, ahí la escuela 55 Los Ranchos, y después, bueno, me tocó mudarme a Paysandú para hacer la secundaria y después la universidad acá en Montevideo. Y cuando termino ese proceso, mirando para atrás, en la historia de la escuela, una persona que haya hecho primero a sexto, fui el primero, pero después a primera reflexión uno se da cuenta que eso se produjo en gran parte porque mi familia venía de profesionales, o sea, soy hijo de profesionales y eso influye mucho en el desempeño académico en Uruguay, ¿no? ¿Y eso era un poco, digamos, lo que más te diferenciaba de tus compañeros a la hora de poder acceder? Claro, en el momento no te das cuenta, o sea, yo lo vivía bastante natural y lo disfruté mucho y no te das cuenta, pero cuando uno evalúa para atrás, o sea, la primera sensación es que héroe, lo logré y después también pensar, bueno, pero ¿por qué yo sí y otros no? Y por qué también mis hermanos que fueron después recibiéndose también lo lograron. Y creo que la expectativa que hay sobre una persona y el acompañamiento que hay, las posibilidades, las oportunidades que yo tuve, hicieron que yo pueda lograr eso, ¿no? Y parte un poco, ¿te parece, de ahí y de ese análisis tu interés por la igualdad de oportunidades y por el acceso a la educación? Sí, es exactamente, o sea, no solamente la reflexión, obviamente después cuando uno estudia y ve otras cifras y lo puede generalizar, pero obviamente esa historia personal, esa reflexión que uno hace pensando en qué pasó con los demás, qué otras oportunidades podrían haber tenido, es cuando te das cuenta de que realmente no tuvieron todas las oportunidades para hacerlo. Ojo, son felices, ¿no? Pero no tuvieron la real oportunidad de continuar sus estudios en un país donde es obligatorio terminar la educación media. Entonces, ese ruido que hay ahí, que es bastante controversial, es lo que me empuja a pensar, bueno, hay que seguir expandiendo las oportunidades para que terminar la secundaria no sea una excepción, sea algo que sea común y que sea fácil para todos, ¿no? Vos encontraste, digamos, ahí, digamos, esa inquietud la pudiste volcar en Enseña Uruguay. ¿Cómo fue un poco que nace Enseña Uruguay y cómo nace tu vínculo también? Y mirá, o sea, nosotros con unos amigos habíamos fundado hace un tiempo un movimiento de voluntariado y desde el voluntariado nos fuimos dando cuenta que la importancia que era la educación, sobre todo en contexto de vulnerabilidad social, donde la educación es la única opción como para avanzar y para salir en esa igualdad de oportunidades. Y pensando un poco qué hacer, encontramos este programa, yo me enseño Uruguay, y decidimos empezar a trabajarlo. Fue costoso, llevó casi 2 años armarlo, y bueno, finalmente lo comenzamos. Lo que hace Enseña Uruguay es capacita y acompaña docentes que se comprometen durante 2 años a dar clases en un centro educativo de contexto vulnerable. Nosotros trabajamos en la educación media, puede ser en la UTU o en secundaria, y ahí los docentes que están dando clase ahí eligen el programa y durante 2 años los acompañamos y los formamos. Y, digamos, ustedes lo que hacen es llenar horas que no están, digamos, llenadas por docentes. Hoy ustedes están viendo como que es un problema la falta de horas, digamos, Sí. que haya docentes. Sí, no hacemos solo eso, esa es una de las puntales de lanza que hace Enseña Uruguay, tratar de traer gente nueva que pueda cumplir esas vacantes en algunas áreas deficitarias, pero también ahora con el tiempo nos hemos expandido a docentes que ya estaban dando clase igual ahí en igual, entendiendo que nuestro aporte es, por un lado, cubrir ciertas vacantes, pero también esta formación y este apoyo de reflexionar de una forma diferente de encarar la clase y de encarar el salón de clase, y entonces hemos acompañado a otros docentes que ya estaban en el salón de clase y están dando clase ahí. Y que a esos docentes, ¿qué es lo que les aportan o cuáles son los problemas que ellos les plantean a ustedes? Sí, no, nosotros lo que vemos es la importancia del acompañamiento. O sea, la profesión docente es bastante solitaria, no debería ser así, pero es bastante así. Y entonces esto significa que muchas cosas, cuando no salen bien, es difícil encontrar cómo mejorarlas, porque uno tiene que reflexionar muy solo sobre su práctica educativa. Y cuando hay cosas que salen bien, no se comparten, cuesta compartirlas. Entonces nosotros lo que tratamos con Enseña Uruguay es eso, con un acompañamiento de formación, que intenta acompañar al docente en esas 2 áreas. Primero en animarlo a hacer cosas nuevas y a desarrollar nuevas estrategias didácticas, pero también a poder socializar cosas buenas que ya se están haciendo y que están teniendo resultados. Esto no significa o sea, la materia se da la misma, son profesores habilitados, dan la misma clase de historia, de matemática, de informática, pero tratamos de pedagógicamente poner al estudiante en el centro, hacerlo protagonista, que realmente sean participativas esas clases, y eso empujar en distintas estrategias para que eso suceda, ¿no? ¿Y hay alguna preocupación común que ustedes sientan de estos docentes a los que acompañan?
Sí, esto, o sea, hay una preocupación cuando uno entra al salón de clase. Yo doy clase de matemática en el Marconi y hay preocupación porque vos entras al salón de clase y ves que hay ciertas carencias que no son de la educación, que son carencias sociales, socioeconómicas, que obviamente condicionan el salón de clase. Entonces, a partir de ahí construir se vuelve bastante complejo. El tema es que nosotros creemos que, desde un optimismo pedagógico, por llamarlo de alguna forma, creemos que incluso dadas esas condiciones, desde la educación se puede construir y cerrar un poco la brecha. Entonces, ese es el esfuerzo que hacemos. Pero obviamente la preocupación de los docentes muchas veces viene por esto, por las condiciones en las cuales los adolescentes llegan al salón de clase, ¿no? Vos has contado en otras oportunidades que, por ejemplo, te ha tocado alumnos que llegan con hambre al Sí. salón de clases o ese tipo de cosas. ¿Cómo enfrentás eso vos? No, o sea, es difícil, digo, uno por eso, como docente, a veces a los docentes se les sobrecarga todo, como decir, bueno, tantas expectativas para cambiar la sociedad y hay demandas que nos desbordan. Lo que uno sí intenta hacer es, dadas esas condiciones, tratar de hacer lo mejor posible para ir cerrando la brecha educativa y tratar de dar espacio y entender los ritmos diferentes que hay. Creo que eso, manejar la diversidad en estos contextos, me parece que es lo fundamental, porque así como hay chicos que están con cierto rezago, también hay otros que van más rápido. Entonces, creo que manejar esa diversidad es una de las cosas más difícil es, y para la cual creo que el apoyarnos entre otros docentes y acompañarnos en esta formación es fundamental, es clave. No es una tarea que se pueda hacer solo, ¿no? Ahora, te paso un poco a la parte, digamos, de los universitarios o estudiantes que ustedes convocan. ¿Cómo es que eso funciona? Mira, nosotros hacemos una convocatoria a todas las personas que puedan cumplir los requerimientos para ser habilitados para tomar horas. Eso depende de cada asignatura y es bastante complejo, pero en general son o universitarios o egresados de profesorado o estudiantes de profesorado o estudiantes universitarios, o sea, dependiendo cada asignatura, que puedan tomar horas y que puedan dar clases en estos centros educativos que nosotros llamamos de contexto vulnerable. Una vez que se aplican al programa, el año pasado postularon casi 1.200, 1.180 en total. Nosotros hacemos una selección porque nosotros somos un programa que tratamos de tener la vara alta porque queremos asegurar que lo que estamos poniendo en el salón de clase sea de calidad. Entonces hacemos una selección bastante rigurosa y ahí empieza el programa, que dura 2 años, donde se va acompañando al docente en esta experiencia. Una vez que egresa del programa puede seguir siendo profesor en la clase o desde otra área de expertise, a otro lugar, a las políticas públicas, innovación social, seguir impactando en la educación. Enseñar Uruguay tiene en ese sentido una visión de largo plazo, de decir, bueno, se empiezan por 2 años de formación, pero se continúa este compromiso de por vida, en realidad, es acercar más gente a la educación, porque nosotros creemos que hay que arremangarse y empezar a trabajar, porque hay como un debate, hay muchas críticas, pero hay que pasar las manos a la obra y eso es lo que empujamos desde Enseñar Uruguay. Ahora, de esos 1.200 más o menos que se presentaron, quedaron 26 seleccionados. Claramente la vara la tienen alta, y en qué es lo que se fija, qué tiene que tener una persona para calificar efectivamente. Y, o sea, esto es una responsabilidad tremenda, o sea, pararse enfrente al salón de clases es un desafío tremendo, primero porque están los estudiantes obviamente, pero además como profesional y como docente es una responsabilidad y te desafía, te saca de tu zona de confort, y sobre todo en los centros educativos donde nosotros damos clases. Entonces, estamos pidiendo gente que ya tenga contacto con adolescentes, que les conozca, que pueda hacer, que tenga mucha empatía con ellos, por un lado, después que tenga conocimiento de su asignatura lo mejor posible, y que comparta esta visión de que generar una transformación en la educación es posible, que no es solo la educación, pero que la educación sí tiene una oportunidad para contribuir a mejorar la sociedad. Ahora, estos, digamos, docentes que se paran frente a estos alumnos tampoco son cualquier docente para los alumnos, ¿no? ¿Cómo los reciben? No, o sea, para los alumnos en realidad al principio sí, o sea, nosotros vamos como un docente más y de hecho por eso, o sea... Están contratados como un docente más también. O sea, toman las horas, esperan la elección de horas, muchos de ellos llegan tarde al salón de clase, como le pasa a otros docentes, porque la elección de horas se demora, o sea, tienen todo el proceso y son contratados como en el mismo régimen que cualquier otro docente. De hecho, algunos ya son contratados, entonces esa no es tanto el diferencial. Yo creo que el diferencial principal es este acompañamiento y esta formación y animarse a más, ¿no? De hacer cosas más y hacerlos protagonistas. Entonces, lo que nos pasa es que muchos de los estudiantes sí se dan cuenta de que en estas clases están teniendo un rol protagónico. Entonces, que realmente ellos se tienen que hacer responsables, corresponsables de este crecimiento educativo y que bueno, que esperamos también de ellos mucho. El docente ahí los desafía y creo que se logran cosas y los alumnos lo logran apreciar y
y lo logran hasta verbalizar, como decir, esta clase me interesa, me divierte, se preocupan por mí, está interesante. En la práctica, explícame un poco cómo funciona eso. Nosotros, bien, lo que hacemos en nuestra formación es en verano, o sea, previo al inicio de clases, hacemos una capacitación bastante fuerte y una vez que entran al salón de clases, hacemos un acompañamiento a través de tutores y referentes que van acompañando este proceso, tanto en la planificación como en algunas visitas a clases, como en la reflexión, y después encuentros que hacemos todos juntos, todos los docentes que son parte del movimiento, y invitamos a otros docentes que también están trabajando con nosotros. Hemos hecho algunas otras cosas con docentes que son compañeros de los centros educativos, y en esa reflexión, o sea, es eso, no es una fórmula mágica, es esta investigación, acción, ¿no? Como ir pensando la práctica, y creo que como pasa en muchas profesiones, que uno no puede decir, bueno, yo sé esto y ahora ya lo sé para siempre, sino que ir repensando lo que estamos haciendo, y ese repensar que sea colectivo y sea con otros, porque eso creo que es el principal valor agregado de Enseña Uruguay, generar un movimiento de gente que comparte una visión de que es posible, pero también se apoya para buscar herramientas que puedan generar un cambio, ¿no? ¿Y qué es lo que están viendo, digamos, en ese pensar hoy? O sea, lo primero que veo es que hay muchas cosas que son muy positivas y que no se comparten. Eso es una lástima tremenda. O sea, docentes que han encontrado ciertas estrategias, ciertas experiencias que funcionan, que los adolescentes aprenden, que pasan una buena experiencia y que no se comparten mucho. O sea, cuesta eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, o sea, cuando los estudiantes se los ponen en el centro, cuando realmente se los hace protagonista, ellos responden y quieren. Entonces, también a veces hay una mirada como pesimista de decir, bueno, los adolescentes no quieren aprender, o las familias no esperan mucho de sus estudiantes. Y no es una mirada naif, mirá que yo me he encontrado con toda la realidad de hace tiempo que estoy ahí en los barrios y los conozco, pero sí entender que sí es posible, que a pesar de todo es posible y que se puede ir construyendo una alternativa. Obviamente, y lo pensamos mucho también nosotros, uno se va a dar cuenta también lo que pesan otro tipo de necesidades que están insatisfechas en lo educativo, y que eso también es una política educativa en sí misma. O sea, todo el tema de la nutrición, de mejorar la nutrición, es una cosa que obviamente da resultados cuando mejora en el tema de los educativos. Así que yo creo que es una estrategia bastante, o sea, hay que hacerlo completo y compleja, pero que eso no nos puede paralizar, tenemos que avanzar sobre esa complejidad, ¿no? Y vos hablás, bueno, un poco de que das clase mismo ahí en el Marconi, y se habla mucho también de la estigmatización, ¿no? Que tienen los chicos de esos barrios. ¿Vos lo sentís? Sí, hay una estigmatización, obviamente, y que es bidireccional. A mí me dicen, no, cheto, profesor, cheto, ¿viste? Yo qué sé. Y te pasa, yo voy en la bicicleta, voy en el ómnibus, y enseguida como esa, ¿por qué está acá usted, profe? Y esa primera respuesta, que es súper entendible. Entonces, entendible en la medida que ciertos barrios de Montevideo se han ido cerrando y nos hemos ido como guetizando, y a veces cuesta ver como igual al que viene de otro lugar. Y creo que ahí lo primero es tener respeto y tratar de entender a la otra persona y generar una empatía desde ahí, porque ellos chicos también están respondiendo a una estigmatización que se tienen también en otros lugares. A veces por ser de un cierto barrio no lo pueden poner en el currículum porque no consiguen trabajo. Obviamente a veces los para la policía solamente por ser jóvenes y por cierto aspecto y por ir caminando ahí en esos barrios. Entonces, tratar de entender las dos partes y tratar de encontrar, yo creo que lo principal es encontrarnos en ese lugar y tratar de que ese encuentro sea positivo y aprender para las dos partes. La verdad que esta experiencia dando clase ahí para mí ha sido súper enriquecedora y he aprendido mucho, y también creo que he compartido, pero tratando de ser yo el que estoy ahí, o sea, sabiendo que por más que fui a una escuela rural, que fui a la educación pública, que me recibí en la UDELAR, obviamente tuve ciertos privilegios que me ponían ahí. Entonces yo voy, al principio no como le da ciertas vergüenzas, pero después dice, yo soy economista de la universidad, y lo pone con los chicos, y los chicos ahí empiezan a preguntarte, ¿no? Y se empieza a acercar esos dos mundos que no deberían ser dos mundos, pero realmente a veces son, ¿sí? ¿Y qué es lo más importante que sentís que aprendiste en este proceso? Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, como yo a veces me preguntan, pero ¿y no te da miedo ir caminando hasta ahí? Porque obviamente hay una estigmatización también de la seguridad. Y yo digo, yo voy caminando al lado de una gurisa que tiene 13 años y que es flaquita así y se baja conmigo en el ómnibus. O sea, si no voy yo hasta ahí caminando, o sea, es parte de eso, de entender que hacer doble clic y no estigmatizar, no ir a los prejuicios, y tratar de entender que las personas quieren salir adelante, que quieren trabajar, que quieren estudiar, y poner a prueba tus propios prejuicios y los prejuicios de los demás. Creo que es lindo cuando se van cayendo esos prejuicios de los dos lados, ¿no? En el trato o en la clase mismo con los chicos, ¿cuáles sentís que son las preocupaciones que ellos tienen acerca de su futuro?
Y lo primero es la salida laboral, o sea, creo que hay una preocupación enseguida cuando tienen 15, 16 años o un poquito antes, que es entendible, porque esa parte laboral a ellos les permite la independencia y muchas veces tienen juventudes que son que se adelantan en ciertas decisiones, como a veces como la maternidad, la paternidad, o sea, la independencia de su casa. Entonces la primera parte que como que les preocupa bastante es de qué inserción laboral pueden tener. Y eso a veces hace que tomen decisiones que también capaz que no son las mejores en el largo plazo, porque toman la decisión de ir a trabajar y eso a veces en prejuicio de seguir formándose. Pero también es difícil por eso juzgar, como que es mucho más fácil para mí acercarse, acompañar, tratar de recomendar, pero no siempre sin juzgar, porque cada uno tiene su realidad y lo va viviendo como le parezca. Obviamente, yo tuve la oportunidad de hacer la facultad, o sea, si bien la hice trabajando, pero tuve la oportunidad de hacer la universidad, y eso es mi familia, pero otras personas no lo tienen, y entiendo esa preocupación. Cada vez te da pena que por eso a veces los empuje a dejar un poco el seguir formándose, ¿no?, en la educación. Yo lo que aspiro por lo menos a decir, bueno, en un sistema educativo que es público y es para todos, una universidad que pagamos entre todos y la cual yo usé y usufructué, me gustaría que mis estudiantes tengan la oportunidad de ir, de accederla y que la vean como propia. Yo le hablo a la universidad y no entraron al edificio. Yo digo, mira, este edificio es de ustedes, o sea, ustedes están contribuyendo y su familia a pagarla. Y entonces creo que eso tenemos que seguir trabajando para esa oportunidad, pero tampoco voy a juzgar a la persona que no lo haga y entiendo que a veces hay que salir a laburar y que hay que trabajar. Lo que dice nuestra ley de educación es que la educación media es obligatoria, hasta los 14 años de educación hasta terminar sexto. Así que por lo menos deberíamos tener esa meta para que el 100% de los estudiantes culmine la educación media, ¿no? Y vos ahora, digamos que has estado tan desde adentro y tenés tanto vínculo, ¿qué te parece que es algo fundamental que falta para que eso se cumpla? Mirá, yo no soy experto obviamente en educación y hablo mucho de lo vivencial y de lo que voy viendo. Lo que yo percibo es toda la sociedad en general, obviamente a nivel político, pero también a nivel de sociedad civil, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, que se han hecho mucho este último tiempo, pero seguir haciendo un esfuerzo por disponer de recursos suficientes, estrategias para poder trabajar en esos barrios y tratar de ofrecer una educación y otros servicios que son importantes para que todos los chicos tengan el derecho a la educación. Eso es responsabilidad principalmente del Estado, pero la sociedad civil también tiene que seguir trabajando en ese sentido. Creo que se ha hecho mucho, pero falta. Lo que está claro, mi aprendizaje es cuando se dan las oportunidades y se llega con una propuesta de calidad, se logran buenos resultados. Entonces, tirarle la responsabilidad a los gurises me parece que es un poco hipócrita. El mundo adulto debe resolver ciertas cosas y darle prioridad. Es una cuestión de prioridad, de ir a apostar fuerte al desarrollo educativo, y eso significa tiempo, recursos, esfuerzos, y hay que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Hablabas vos hoy de las experiencias positivas, tanto tuyas como de otros docentes y de lo poco que se saben. ¿Hay alguna en particular que puedas contar que te gustaría destacar? Sí, o sea, no son experiencias como experiencias, o sea, son como uno en el salón de clase va buscando como distintas estrategias. Yo creo que toda la parte de la estrategia, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos, está dando muy buenos resultados. Los gurises se suman a la propuesta, pero tampoco es la panacea, o sea, no es que solamente eso que eso funcione, pero empuja porque en el marco de ir a buscar un proyecto, los contenidos se van introduciendo en ese proyecto, y eso que viene un poco de la educación técnica, ahora de a poco la educación secundaria lo está también incorporando a algunos docentes, y eso viene bien. También todo lo que es la propuesta educativa de actividades extracurriculares también es muy buena para generar un vínculo con el centro educativo. Todo lo que está haciendo en secundaria con la parte de talleres, talleres de hip hop, talleres de participación, de radio, todo eso ha hecho que los gurises también reinterpreten el centro educativo. Y a veces uno dice, bueno, pero eso no es, vienen a aprender matemática, pero eso es parte de que al final terminen aprendiendo matemática, porque es el vínculo que quiere generar el centro educativo. Eso, o sea, yo creo que a medida que lo hacemos más protagonistas, le damos más el micrófono, por decir una forma, ellos se sienten más partícipes, les divierte más la educación y aprenden, ¿no? Ustedes están ahora terminando el tercer año, ¿no? Digamos que en el salón de clases. Sí, claro, empezamos en 2015 en el salón de clases, este es nuestro tercer año. Obviamente estuvimos trabajando antes mucho tiempo, pero estamos terminando nuestro tercer año en el salón de clases. ¿Y cuál es lo que se plantean, digamos, para el futuro cercano como organización? No, nosotros como organización y particularmente como movimiento, nosotros tratamos de pensarnos como movimiento en el sentido de que hay una organización, obviamente, que un programa que ejecutamos, pero tratamos de incluir más gente. O sea, nosotros tenemos una visión que es una visión que queremos que sea país, no es que Enseña Uruguay va a lograr
que todos los adolescentes reciban una educación de calidad. O sea, queremos como motivar más gente y por eso hablamos de movimiento. A mí lo bueno, para mí el sueño sería no solamente que más personas se sumen al Cine Uruguay o a cualquier tipo de actividad que sea en pro de la educación, sino además que salgamos de las trincheras donde yo creo que estamos hoy en la discusión y el debate y logremos encontrarnos, porque hay gente muy valiosa que nos estamos perdiendo en el debate, y creo que la oportunidad de encontrarnos en el hacer nos va a ayudar a ver que es imperfecto, que no hay soluciones mágicas, pero que sí se pueden hacer cosas para mejorar. Y a veces yo siento que es como un Peñarol nacional ahí que cuesta ver cómo puede ser proactivo para hacer cosas, ¿no? Bueno, Bárbara, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por la invitación.